tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo les va? Les saluda una vez más la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche. Recuerden que al número al que se pueden contactar conmigo para cualquier consulta o asesoría solamente por WhatsApp al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Pues, a ver, el tema de hoy es un tema muy interesante que en realidad lo voy a dividir en dos programas porque es un poco extenso de explicarlo y de tratarlo. Y a su vez, en relación, y hago relación a la pasada fecha que fue el 28 de junio, en el que se celebró el Día Internacional del Grupo GLBTI. Y pues el tema de hoy va a ser dedicado a ellos, a la evolución de los géneros y cómo ellos han podido sobrevivir y sobrellevar en una sociedad que por un tiempo fue un tanto machista, ahora ya ha sido un poco más, ahora es un poco más consciente de los actos y poco a poco se va logrando integrar a la sociedad de una manera justa a este grupo de personas. El tema de hoy va a ser evolución de los géneros y va a ser la parte uno, porque la próxima semana continuaremos con lo que es la parte 2. Entonces, para recapitular un poco, eh, el concepto de diversidad sexual hace referencia a la existencia de múltiples tipos de expresiones sexuales, normalizando y reconociendo la libertad sexual, el derecho de cada persona a decidir con quién y de qué maneras comparte sus vidas y sus prácticas sexuales, ¿verdad? Y desde este punto podemos decir que se ha realizado un estudio a profundidad de todo lo referente a lo que es la sexualidad humana. Y estos estudios han sido bastante recientes en realidad. El estudio de la sexología surge como una disciplina dedicada a estudiar la sexualidad y se produjo a mediados de lo que era el siglo XIX, ya con una influencia básicamente biologicista, con interés, cuyo interés era fijar y clasificar netamente los dos sexos y sus características. En este caso, hombre, femenino, masculino y hablar sobre la heterosexualidad. Al mismo tiempo, la medicina comenzó a preocuparse en manejar lo que eran los estudios y la regulación
de la sexualidad, pero siempre entendiéndose bajo la práctica de la heterosexualidad conyugal enfocada a lo que era la reproducción, que unión de hombre y mujer, sexo masculino y femenino, y procreaban, ¿verdad? Y fuera de ella quedaban otro tipo de prácticas heterosexuales, homosexuales, algunas autoeróticas, que no eran vistas como prácticas saludables, sino como expresiones de algún tipo de enfermedad mental, cuando en realidad no era así. Pero es hasta inicios de lo que es el siglo XX cuando un grupo de médicos, sexólogos y antropólogos comienzan a proponer nuevos enfoques sobre la sexualidad, arrojando la necesaria luz sobre la diversidad sexual en cuanto a las prácticas sexuales, llegando a desarrollar tras numerosas investigaciones y bajo un gran esfuerzo el concepto de lo que es la diversidad sexual hoy en día, ¿verdad? Y de ahí es que salta el término de identidad sexual, que es un concepto directamente relacionado con la diversidad sexual, que hace referencia a la vivencia individual del género, como cada persona lo siente, pudiendo corresponder o no al sexo biológico que fue designado al momento de nacer. Si en la sexología todo ha sido tardío, en el tema de lo que era la identidad de género, se da muchísimo más retraso en lo que es estudios, análisis e investigaciones. De hecho, no es hasta el 18 de junio del 2018 que la Organización Mundial de la Salud ha sacado la incongruencia de género, la transexualidad de la categoría de trastorno psicológico para hacer una cuestión física, la falta de adecuación del cuerpo al género que siente la persona. O sea, directamente ya han sido análisis específicos desde la Organización Mundial de la Salud y pues a esto podemos decir que después de tantos estudios y dedicación, análisis empíricos y científicos, y después de la historia que se produjo el 28 de junio de 1969, ya se crea el Día Internacional del Orgullo GLBTI. Ya, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo Gay, que actualmente reivindica a la diversidad sexual, no solo a personas gays, sino a todo lo que es el colectivo GLBTI, que en este caso engloba lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales, por lo que ya se le denomina Día Internacional del Orgullo GLBTI, que se trata de un movimiento cuyo origen se remonta al 28 de junio de 1969, que ese día lo decretan entre ellos, este movimiento que luchó en su momento por el respeto y por la igualdad, 4 días después de que se da un asalto por parte de la policía el 24 de junio de 1969. Ellos irrumpen en un club frecuentado normalmente por personas homosexuales y transexuales en un barrio neoyorquino de Greenwich Village. Este bar se llama o se llamaba Stonewall Inn. Con el fin, estos policías irrumpen en este local con el fin de hacer una redada, ya que en esos tiempos el machismo era muy destacado en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Entonces, ellos irrumpen para poder llevar a la cárcel a este grupo de personas. Y eso fue un revolú, terminó en una feroz batalla campal en la que durante estos 4 días que hubo de movimiento, de reclamo, de rechazo, de peticiones de igualdad y de respeto, solamente hubo una persona fallecida, que lamentablemente fue un taxista que fallece por, por un paro cardíaco, pero no porque lo hayan atacado, sino más bien al ver todo este movimiento, todo este agolpamiento de personas que estaban reclamando y en una de esas sacuden el carro de él, el hombre se asusta. Bueno, es la única muerte durante estos 4 días de reclamos y luego de eso
Hubo plantones, hubo reclamos, muchas más personas se fueron juntando a este grupo de personas del grupo LGBTI que pedían igualdad y que pedían respeto, hasta llegar al 28 de junio, en que se convierte esto en una fecha reconocida, y a 1970 el encargado, el dueño de este bar, decide empezar a promover este movimiento por la petición de igualdad y respeto. Y a partir de esa fecha se fueron juntando más y más personas en Estados Unidos. Después ya fue eso traspolándose para otros países hasta llegar a todo lo que es el planeta, y ellos lo reconocen como el Día del Orgullo GLBTI. Es una historia un poquito interesante, un poquito tensa de contarla. Sin embargo, son personas que no tienen ningún trastorno, ni en realidad no hacen daño a nadie. Ellos tratan de vivir su vida lo más justa y lo más legal posible, teniendo su decisión y su identidad de género. Entonces, ¿qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual en el momento actual la entendemos como sexo, género, orientación sexual. Realmente no existen estudios ni científicos ni empíricos que apoyen las teorías que asocian a la orientación homosexual o la identidad transgenérica, lo que significa que la identidad sexual no coincide con el sexo biológico, ni con problemas familiares, ni con traumas infantiles y otras problemáticas, tanto como lo sea la religión o trastornos o problemas psicológicos. Hoy en día consideramos o se considera a las orientaciones y comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo a una variante normal del comportamiento sexual del ser humano. Y la identidad transgenérica se considera como una falta de adecuación del sexo biológico de una persona al género con el que realmente se identifica, sin asociarse a ningún tipo de trastorno psicológico. Por ejemplo, el señor Jeffrey Wicks, reconocido sociólogo británico e investigador de la sexualidad humana, dice que no existe una esencia de la conducta sexual. Hay patrones cambiantes en la organización del deseo cuya configuración específica puede ser decodificada, así como eh, en una sociedad todo va cambiando, ¿verdad? Y analizándolo desde la parte legal del sexo que nos determina como seres sexuados, se puede diferenciar entre el sexo anatómico, biológicamente hablando, el género, que es el orden psicológico expresado en un sentimiento de pertenencia social y cultural, y en el erotismo. Y por otra parte también la orientación sexual está, es de carácter relacional, basándose en la atracción sexual hacia la otra persona. Estos tres elementos componen la identidad sexual de cada persona, generando una amplia diversidad sexual en la que múltiples variantes tienen cabida, ¿verdad? El término de diversidad sexual está relacionado con lo que es la dignidad de las personas y el derecho a su intimidad, autonomía y al principio de su vulnerabilidad. Lamentablemente es la estigmatización y no la orientación no heterosexual en sí lo que genera eh, estas tensiones, estrés, preocupación, que es lo que repercute en este modo sobre la salud mental de las personas que viven bajo este estigma. Sin duda, aún hoy en día, las poblaciones LGBTI hacen frente a un sinnúmero de discriminaciones que influyen mucho en lo que es su salud mental, salud física, su estabilidad emocional y hasta su bienestar económico y social.
En los últimos años ha aumentado mucho lo que es el número de lugares en los que se ha aprobado o se ha legalizado el matrimonio igualitario, así como la viabilización de un cambio de nombre, cambio de género ante la ley. Como ya hemos visto los casos en su momento, pues el cambio de género en una partida de nacimiento, en una cédula de identidad, en una licencia de conducir, etcétera. Que poco a poco parte de la sociedad y dependiendo de la sociedad y del país, pues han ido mm, aceptando e integrando este nuevo tipo de cambios. Estas acciones significan en realidad para ellos un cambio muy grande, un logro muy grande hacia lo que es la plena incorporación a la sociedad por parte de las personas no heterosexuales y o con identidades de género alternativas. Al menos en el plano formal, actualmente la lucha continúa para que este grupo de personas sean reconocidas y sean tratadas de una manera igualitaria bajo los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación sexual. Y para ellos, pues, lamentablemente queda un largo camino por recorrer, porque aunque poco a poco vamos cambiando esta mentalidad, todavía vivimos bajo ese régimen machista, ¿ya? Y es ahí donde podemos analizar en cómo impacta la discriminación sobre la salud en la población LGBT. La relación entre el sexo y la sociedad es compleja y cambiante, ¿verdad? Y ya que la sexualidad humana se organiza en una complicada y entrañada, entramada, difícil red de creencias, tanto culturales como religiosas y políticas, y estos conceptos y actividades sociales. Entonces, esa complicada red de creencias, conceptos y actividades sociales es lo que ha generado este tipo de discriminación y estigmatización del colectivo LGBT durante siglos. Ya es ahora que en la actualidad hay un poco más de apertura y respeto para este colectivo, ¿verdad? Gracias a investigaciones desarrolladas en las últimas décadas se conocen mejor las consecuencias de la exclusión social vivida durante demasiado tiempo para las personas del grupo LGBT. Estos estudios han demostrado de que el desafecto, la inequidad, lo que es la discriminación, esos tratamientos humillantes, la negación de los derechos, en otros casos también han habido agresiones físicas, psicológicas y manifestaciones de hostilidad frecuentes en muchos casos. Estas expresiones pueden provocar consecuencias psicológicas como lo que es el desarrollo de estrés, ansiedad, depresión y con ello un índice mayor de abuso por parte de ellos, abuso de alcohol, de sustancias sujetas a fiscalización e incluso generar en ellos intentos de suicidio o más allá, ellos han llegado a consumar el suicidio porque sienten que viven en una sociedad que no es equitativa, que no es justa, que no es respetuosa con ellos, ¿verdad? Y por otra parte también se considera que las consecuencias que corresponden a la vida privada como lo que es las limitaciones en los derechos, en lo relativo a la custodia de hijos, a la adopción, a la convivencia en un entorno social también. Porque si bien es cierto, yo en la actualidad he escuchado muchos términos o muchos decires de como que, el tipo vivió tanto tiempo bajo una relación heterosexual y ya después de un tiempo, uy, salió del closet. O sea, son este tipo de términos o de comentarios denigrantes que es lo que no le permiten a este colectivo identificar su sexualidad de una manera sana, de una manera respetuosa, porque desde ya
los están enmarcando con ese estereotipo, con esos estigmas de que, no, era hombre y se hizo, o era mujer y se hizo. ¿Por qué no permitirles a ellos definir su, su este, identidad sexual ante la sociedad sin llegar al momento en el que ellos se sientan ofendidos, sino más bien deberían ser respetados, ¿ya? ¿Respetados por qué? Por el valor tan grande que ellos están asumiendo en ese momento para aceptar su identidad sexual y aparte de eso, convivir y comunicarle a la sociedad y a su entorno de cuál es su definición sexual y que ellos merecen ser respetados y deben ser tratados e integrados a la sociedad como una persona normal, sin tener ningún tipo de discriminación. Todo esto ha sido para ellos algo difícil e incompatible. Un estado de bienestar completo en todas sus facetas, en lo que es el ámbito profesional, personal, interpersonal, para estas personas del grupo GLBTI. Por esto, el reconocimiento social de los derechos sexuales en la cultura occidental es todavía un proceso de construcción que supone infinidad de retos, entre ellos plantear un enfoque de derechos humanos en el ámbito de la sexualidad que implique un principio de indivisibilidad, es decir, que los derechos sexuales estén íntimamente unidos a los derechos sociales, económicos, culturales y políticos, que en realidad, si nos ponemos a analizar desde la perspectiva antigua, eh, analizándolo bajo la historia, tenemos muy pocas décadas en las que la mujer, por su parte, empezó o tuvo la oportunidad del voto, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de independizarse, de trabajar, ya, del voto electoral me refiero, ya. Y asimismo, como la mujer luchó por mucho tiempo para poder designarse un puesto en la sociedad, un puesto honroso, respetado en la sociedad. Asimismo, este grupo está luchando por eso, por sus derechos políticos, culturales, eh, sociales, sus derechos económicos, porque muchas veces son denigrados y este tipo de personas son vulneradas, se ven vulnerados sus derechos. De esta forma, ha ido evolucionando lo que son los géneros. Y el género en sí, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiado para que los hombres y las mujeres puedan actuar, ¿verdad? En este sentido, el programa, eh, hay una escuela colombiana, ¿verdad?, que ha realizado un programa y en la cual realiza estudios de género, ¿ya? Que es la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, que nos dice que el género es un estructurador social. O sea, ellos de esta forma es como se ordena y se agrupa o se arregla los acuerdos tácticos o explícitos que han hecho las sociedades sobre normas sociales y roles asignados ya sea al hombre y a la mujer, elementos simbólicos sobre lo que es lo masculino y lo femenino. Imagínense, imágenes estereotipadas de mujeres, de hombres y sus diversidades, identidades dominantes asociadas con las relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino e intragénero. Estos acuerdos sociales posicionan una división binaria artificial de ser hombre o masculino o de ser mujer y femenina y representa características específicas que las organizaciones, tanto la mundial como la panamericana de la salud, lo resumen en 5 elementos, que son unos elementos interesantes, pero a la vez, desde mi punto de vista,
no son un tanto equitativos. La relacional, hombres, mujeres, personas de los sectores sociales LGTBI no viven de una manera aislada, ¿verdad? El género se refiere a las relaciones entre ellos, ellas, ellas y cómo estas relaciones están construidas socialmente. Y a menudo hay una concepción muy errada de cuando hablamos de lo que es el género y se excluye a los hombres. En lo jerárquico, las diferencias establecidas entre mujeres, hombres y personas de los sectores sociales LGBTI están, por una parte, en lo que es jerarquía, muy lejos de ser neutrales en realidad, y tienden a atribuir mayor importancia y valor a características explícitamente masculinas que a menudo resultan en relaciones de poder desigualitarias. Normas de género históricas que son alimentadas por factores que cambian con el transcurso del tiempo y el espacio. Por lo tanto, pueden modificarse mediante lo que son las intervenciones, lo que es el respeto, perdón que estoy con una alergia horrible, que son el respeto mediante las intervenciones, las investigaciones, ya, y contextualmente específica son variaciones específicas en relaciones de género, que dependen mucho de lo que es la etnia, la edad, la orientación sexual, la religión, la posición social o económica y otra sinnúmero de ellas. Institucionalmente estructurado. Las relaciones sociales de género son apoyadas por valores, legislación, religión, etcétera. Y así pues, ahí es cuando podemos analizar el género y la salud y la inequidad que ha habido o que ha existido durante tanto tiempo para tratar a este grupo, esta población LGTBI en lo que es el área de la salud. La Organización Mundial y Panamericana de la Salud señalan que estar consciente de las cuestiones de género como un determinante social de la salud pública consiste en reconocer que las circunstancias generales de la vida y las específicas de las mujeres, hombres y personas de los sectores sociales LGBTI de diferentes grupos sociales, económicos, culturales, son factores de riesgo potencial para una mala salud, tanto salud física como salud mental. Y reconocer que las mujeres, los hombres y las personas de los sectores sociales LGTBI reaccionan de distintas formas a los servicios de salud debido a estas diferencias o estas diferentes experiencias, eh, eh, vivencias desagradables que ellos han tenido que pasar a lo largo de sus vidas, ¿verdad? Esto afecta a su salud en realidad. La incidencia o la prevalencia también en enfermedades y en sus tratamientos, porque por el hecho de convivir en sociedades prejuiciosas, ha afectado en ellos a ellos mismos limitarse en lo que es el acceso a la salud pública o privada. Asimismo, en acceder a cualquier tipo de tratamiento. Si bien es cierto, nosotros conocemos el tipo de enfermedades que existen desde hace muchos años, como lo que es el VIH, como es el cáncer, como es la sífilis, etcétera. eh, este grupo, esta población de personas LGTBI, ellos han sido los más afectados, porque por la misma consecuencia de la desigualdad, del el maltrato, por la misma consecuencia de esa inequidad o al momento de ellos desplazarlos o humillarlos, ellos simplemente han tomado la decisión de no hacerse atender sin ver o sin pensar en las consecuencias que puede acarrear no tratarse ciertas enfermedades en su momento, ¿verdad? Asimismo, por otra parte, el sector de la salud requiere reconocer e intervenir los asuntos relacionados con el género, abarcando tres elementos muy importantes, que son los factores biológicos que implican lo que es el sexo,
Mm. Factores socioculturales de género y a su vez, ay, perdón, y a su vez el acceso y control de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales por razones de género. Entonces, todo esto es un tema muy extenso en el que debe trabajar lo que es el sector de la salud para poder incorporar de una manera más respetuosa a este grupo de personas, ¿verdad? Y asimismo, eh, podríamos hablar de los roles de género, ¿verdad? En la sociedad se define cómo se espera que nosotros actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según el sexo designado al nacer. Es por eso que, por ejemplo, yo hoy me he vestido así, con una camiseta ancha de capucha, esta camiseta, cualquiera diría, no, te pones ropa de hombre. No, la ropa no tiene sexo, el color no tiene sexo, al menos para mí, no. Y pues de esta forma, ¿cómo debemos comportarnos? El sexo asignado al nacer. Por ejemplo, se espera que las mujeres y las niñas se vistan de una forma más femenina, que sean educaditas, que sean complacientes, que sean maternales, que sean delicadas al vestirse, al comportarse, al hablar. Y por otra parte, también se espera que los hombres sean fuertes, agresivos e intrépidos por el simple hecho de ser hombres. Entonces, por esa parte también nos están quitando a las mujeres el derecho a ser fuerte, agresivo, intrépidas. Por ejemplo, doy ejemplos, pues no. En casa, cuando a una mujer le toca manejar un taladro, le toca manejar un cincel, le toca manejar un mazo o un martillo. En la actualidad vemos que ya hay mujeres que trabajan en lo que es el área de la construcción, que son ingenieras, etcétera. Cada sociedad, grupo étnico y cultura tiene expectativas en relación con los roles de género, pero estos pueden variar mucho entre un grupo y otro. También pueden cambiar con el tiempo dentro de esta misma sociedad, ¿verdad? Y de un ejemplo de esto es que en los Estados Unidos, antes, en Estados Unidos, el color rosado era designado para los hombres y el color celeste era designado para las mujeres. Entonces, vámonos dando cuenta desde ahí cómo han ido cambiando, de hecho, hasta designarnos un color para el sexo. O sea, y en la actualidad, pues, dicen, ah, no, en la etapa de gestación, si es niña, la mamita, el papito se preocupan por comprarle todo lo que es el ajuar y sus primeros outfits de color rosa. Y si es varoncito, pues comprárselos de color azul o celeste. Entonces, por ese lado también es muy interesante analizar cuando vemos padres, madres en la actualidad que dicen, ah, sí, mi hijo, mi hija, el doctor dice que es varón, que es mujer, pero yo voy a comprarle un color de ropa neutral, ¿ya? Un color de ropa neutral como lo es el color camel, el color verde, el color amarillo, ¿verdad? Y de esta forma, pues, poco a poco vamos rompiendo este tipo de paradigmas, de prejuicios que interponen los colores con el sexo que designa la sociedad a la persona al momento de nacer. Y asimismo, podemos ver que cómo afectan los estereotipos de género a las personas en realidad, ¿verdad? Un estereotipo es un prejuicio o creencia ampliamente aceptado sobre una persona o sobre un grupo de personas, ¿verdad? Y esto suele ser una simplificación excesiva que no siempre es preciso. Los estereotipos acerca del género pueden hacer de que se trate de manera desigual e injusta a otras personas por su género y lamentablemente caemos en el error y esto se llama el sexismo. Al hombre con hombres y a las niñas con niñas. O exigirles que si es hombre
Debes ser tosco, no debes llorar. Si eres niña, debes ser delicada, debes comportarte como una señorita. Entonces, desde ahí ya tenemos limitaciones. Por eso, hay 4 tipos de estereotipos de género básicos que los vamos a analizar adicionales a otros más. Las características de la personalidad es uno de ellos. Por ejemplo, usualmente se espera que las mujeres sean complacientes y emotivas y que los hombres sean más seguros de ellos, ¿verdad? Y que sean agresivos. El comportamiento doméstico. Se espera de que las mujeres se encarguen de los niños, de que cocinen y que limpien la casa. Mientras que para los hombres se espera de que ellos sean el proveedor de la casa, el que haga los arreglos de la estructura de la casa, que arregle el carro, que mantenga el carro, etcétera. En las ocupaciones, asimismo, hay algunas personas que asumen, eh, que lo asumen como que un profesor y un enfermero necesariamente debe ser mujer. Un ingeniero, un piloto de avión, necesariamente debe ser hombre. Cuando en la actualidad, gracias a esa lucha por la igualdad y por la equidad, se ha logrado conseguir de que la mayoría de los trabajos sean igualitarios, desde un médico, desde un piloto de avión, desde una enfermera, desde un enfermero, etcétera, ya pueda ser trabajado, estudiado tanto por hombres como por mujeres, ¿verdad? Su aspecto físico. Por ejemplo, se espera que las mujeres sean delgadas, elegantes, mientras que se espera que los hombres sean altos y musculosos. También se espera que los hombres y las mujeres se vistan y se arreglen de acuerdo a sus estereotipos de género, como por ejemplo el hombre con pantalón y cabello corto y la mujer con vestido y maquillada, cuando en la actualidad ya, enhorabuena, ya se están rompiendo muchos paradigmas, muchos prejuicios y el hombre se viste como más cómodo se siente y la mujer como más cómoda se siente. Y así tenemos que hay hombres, y dependiendo de las culturas también, se visten con batas, con unas batas largas, usan el cabello largo, mujeres usan más pantalón y son de gustos de menos maquillarse, y por eso no dejan de ser hombres o por eso no dejan de ser mujeres, ¿verdad? Porque ya están y han luchado durante tanto tiempo por esa equidad e igualdad que en la actualidad ya estamos, ya hemos aceptado este tipo de conductas. Pero también tenemos algo que es un poco más delicado de tratar, que lo que es la hiperfeminidad. ¿Qué es esto? La exageración de los estereotipos del comportamiento que se consideran extremadamente femeninos. Las personas hiperfemeninas exageran las características femeninas, definitivamente. Esto puede incluirle a ellos comportamientos pasivos, ingenuos, de inocencia sexual, suaves, coquetos, delicados, maternales y complacientes. Y en el caso de los varones, la hipermasculinidad, que es la exageración de los estereotipos del comportamiento que se consideran masculinos, como por ejemplo las personas hipermasculinas exageran sus características de lo que creen que es masculino. Creen que deben competir con otros hombres, dominar a las personas femeninas o a las personas que tienen a su alrededor con comportamientos agresivos o astutos, tener mucha experiencia sexual, ser poco sensibles, físicamente imponentes, ambiciosos y exigentes, ¿verdad? Este tipo de estereotipos de género exagerados pueden hacer que las relaciones entre las personas sean difíciles, difíciles de mantener en una sociedad y en una pareja o una relación de familia o relación afectiva. Las personas hiperfemeninas tienen más probabilidades de soportar abuso físico y emocional de parte de sus parejas, y las personas hipermasculinas tienen más probabilidades de ser física y emocionalmente más violentas con sus parejas. Lamentablemente, los estereotipos de género extremos son dañinos porque no le permiten a las personas expresar completamente lo que piensan, lo que sienten, no les permiten expresar sus emociones. Por ejemplo,
En este caso, es dañino para las personas masculinas creer que no deberían llorar, por ejemplo, o que no deberían expresar sus emociones, al mismo tiempo que es dañino para las personas femeninas creer que no deberían ser independientes, inteligentes o firmes al tomar una decisión. Y romper con estos estereotipos de género hace que las personas puedan ser más reales, se sientan mejor y más pueden vivir más a gusto con sus decisiones y con sus afirmaciones. En el caso, en mi caso, como profesional de la salud mental, yo me he topado con este tipo de temas, la hipermasculinidad y la hiperfeminidad, llegando al punto de que me he topado con personas que su comportamiento ha sido extremadamente hipermasculinidad, extremadamente agresivo con sus parejas, al punto de que lo tomaban como normal el maltrato físico, el maltrato psicológico y llegar al punto en que convivir entre ellos en el hogar no era una convivencia sana. Por ejemplo, llegar al extremo de que porque la mujer se comportó mal, la castigaban y la mandaban a dormir a la sala encima de un par de cojines y cuando ella estaba durmiendo, como él era hipermasculinizado, salía de la cama y le pegaba mientras ella estaba dormida. O sea, vamos a ese tipo, a ese punto en cómo se tergiversa eh, todo lo que es los estereotipos y cómo llegamos a lastimar de manera física, emocional y psicológicamente hablando a las personas, a veces a nuestras parejas, sin necesidad de que sea esto un trastorno mental, ¿ya? Y pues para esto, yo también puedo aconsejar de que cómo podemos luchar contra los estereotipos de género. Es muy posible que nosotros veamos a diario estereotipos de género por todos lados. ¿Ya? Puede que hayan visto, por ejemplo, o experimentado el sexismo o la discriminación basada en el género. Hay formas de luchar contra estos estereotipos para ayudar a todas las personas, sin importar su identidad de género, para que ellos se sientan iguales a todo el mundo, se sientan valorados, se sientan respetados como personas. Pero hay algo que hace mucho daño, que a veces son las redes sociales, las revistas, las películas, la televisión, el Internet específicamente también, que es al cual nosotros lo trabajamos a diario, lo utilizamos a diario. Todo este tipo de medios están llenos de estereotipos de género negativos. A veces las personas no lo detectan, ¿ya? O al menos, a menos que alguien se los haga notar, bueno, y lo señale y le diga, mira, esto está pasando aquí, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros debemos de volvernos esas personas las que, si sentimos la necesidad de hablar con amigos y familiares sobre los estereotipos, cada vez que vemos este tipo de discriminación, pedir ayuda, sugerir ayuda o brindar ayuda a los demás y a reconocer cómo el sexismo y los estereotipos de género pueden ser dañinos para nosotros, para nuestra sociedad. Entonces, desde esta forma, desde esta perspectiva, nosotros podemos convertirnos en el ejemplo de igualdad, de equidad y de respeto hacia las demás personas. Podemos convertirnos nosotros en un modelo para que nuestras amistades y nuestras familias respeten a las personas independientemente de su identidad de género, ¿verdad? Podemos empezar por crear espacios seguros para esas personas y que estas personas puedan expresarse, que sean ellos mismos, sin importar cuáles sean sus estereotipos o el estereotipo de género o sus expectativas que han recibido ellos de la sociedad, ¿ya? Y que ellos puedan sentirse valorados, respetados y que sientan que pueden
recibir ayuda por parte de nosotros, que pueden sentirse identificados, que sean reconocidos de que ellos también tienen sentimientos, de que ellos también tienen gustos, de que ellos también pueden tomar decisiones, que ellos son personas que sienten, que se enferman, que se ríen, que tienen tristezas y que lloran, ¿ya? Y de esta forma, trabajar con el ejemplo y demostrarle y trabajar con nuestro entorno, ya sea nuestra familia o nuestra sociedad, para que estas personas poco a poco vayan integrándose a la sociedad y que la sociedad cada vez sea más igualitaria y que a su vez muestre respeto hacia ellos, consideración hacia ellos. Di lo que piensas. Si alguien hace bromas o comentarios sexistas, denigrantes, ya sea de forma virtual o en persona, di lo que piensas, no te quedes callado, no seas parte del grupo de que porque tal persona hizo comentarios denigrantes de una persona del colectivo LGBTI, tú simplemente te quedas callado o a veces hasta chachareas de la misma forma. Entonces, lamentablemente es una forma de faltarles al respeto a ellos como persona, como su decisión, que lo que ellos han decidido vivir con su género, cómo se identifican ellos. Inténtalo, inténtalo, debemos intentarlo hacer usualmente, ¿verdad? Independientemente del género en el que tú vivas y el que hayas decidido, en el que hayas decidido vivir, ¿verdad? Primero, antes de responder, siempre debemos de pensar en que si vivimos o vamos a estar seguros luego de nuestro comentario. Y si una vez que estamos seguros de que vamos a estar sin ningún tipo de que no vamos a ser vulnerables después de nuestro comentario, pues debemos expresarle a las personas y trabajar con el ejemplo. Por eso yo a las personas que aún no se sienten seguras de asumir su identidad, ya, su identidad de género, y que sienten que no están en un entorno seguro, les pedimos, yo les pido, que recuerden que no están solos. Que si no soy yo, puede haber otra persona, la que puede ayudarlos a ellos a sentirse seguros, como una madre, un papá, un orientador, un consejero profesional, un familiar, un profesor, alguna persona que sea de su extrema confianza y ellos puedan seguir con su vida y luchando por ser y por vivir en una sociedad igualitaria. Y bueno, por hoy le hacemos pausa. La próxima semana continuamos con la segunda parte de lo que es la evolución de los géneros. Y pues amigos, asimismo les recuerdo que soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche y que el número al que se pueden contactar conmigo solamente por asesorías o alguna consulta es al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica, Nueva Sociedad, Publicarte al 10 de Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Recuerden, la próxima semana continuamos con este tema muy interesante. Para mí ha sido un honor poder estar con ustedes en esta hora. Que tengan una excelente noche. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos.
salva y si